Hoy día vamos a hablar, hemos estado hablando ya varios domingos, de un tema que es sumamente importante, que es el tema de la fe. Pero yo les quiero decir algo, no se puede hablar de fe si no hablamos de oración. Ambas cosas van de la mano. La fe y la oración se aplican en forma conjunta. Es como una cosa trae la otra. La fe tiene que estar, la pone el Señor en usted. La fe va creciendo en la medida en que nosotros vamos avanzando en la vida cristiana. Pero esa fe siempre es la respuesta a una oración eficaz. A una oración eficaz. Y yo sé, porque yo, cristiano juntamente con ustedes, hermano suyo en la fe, tengo el título de pastor, sí, pero eso no me hace nada diferente a ustedes, solamente en la responsabilidad y el servicio que tengo que entregar, pero no me hace en ningún sentido un cristiano superior a nadie. Soy igual que ustedes, tengo las mismas luchas que ustedes, las mismas debilidades que ustedes pueden tener. Cuando usted a veces se siente que le cuesta, a mí también me cuesta. Cuando usted a veces se siente que está pasando por alguna dificultad y no sabe cómo salir, a mí también me pasa lo mismo. Soy igual que ustedes. Y eso es lo glorioso que hace el Señor, que seamos iguales. Amén. Y eso, y quiero dejarlo bien en claro antes de ir a la palabra. Saben que muchas veces la tradición cristiana y también la tradición evangélica, no solamente la Iglesia Católica, ha presentado a los pastores como si los pastores o los sacerdotes, en el caso de la Iglesia Católica, fueran una casta especial de cristianos que están como en otro nivel. Y yo les quiero decir, hermano, que eso es una falsa enseñanza. Ustedes, si alguno de ustedes tiene esa tradición, abandónela, porque no es así. ¿Ya? Los pastores estamos en la misma condición que los demás hermanos, y cuando estemos todos delante de Cristo y estemos todos delante del Señor, yo le aseguro que a mí el Señor no me va a llamar diciendo el pastor Sebastián que venga acá. No, el Señor no me va a llamar de esa manera. ¿Ya? Somos todos copartícipes. Cristo dio la misma cantidad de sangre en la cruz por usted que por mí. Gloria a Dios por eso. Amén. Entonces, dicho esto, existe la pregunta de cómo es que debemos orar. Yo muchas veces me ha pasado a mí, en mi debilidad, y probablemente a usted también le pase, que uno está orando por una situación importante y uno lee, por ejemplo, pasajes como el de Santiago, cuando dice que la oración de fe sanará al enfermo, y uno entra a preguntarse, ¿y mi oración será de fe? Mi oración, o cuando Santiago también, no vamos a hablar de Santiago, pero es Santiago el que nos genera estas preguntas, y son buenas preguntas. Cuando uno está orando y dice, ustedes no reciben respuesta, ¿por qué? Porque ustedes solamente piden para gastar en sus deleites. ¿Se han encontrado con ese pasaje en la Biblia? Y uno dice, ¿será que yo estoy pidiendo por mis deleites? Y uno no se atreve a orar porque uno dice, a lo mejor lo que estoy pidiendo no es la voluntad del Señor. ¿Cómo sé yo que mi oración es una oración que Dios la va a recibir? ¿Cómo sé yo que mi oración es una oración que realmente el Señor va a responder? ¿Por qué llega un hermano y ora por un enfermo y el enfermo se sana y resulta que llega otro, ora por un montón de enfermos y no pasa nada? Y uno se pregunta, ¿qué pasa? ¿Será que oro poco? ¿Será que oro mal? ¿Será que no tengo fe? ¿Que me faltan los dones? Hay un montón de preguntas que uno se empieza a hacer. Y el problema es que esas preguntas, cuando uno está frente a una situación crítica de la vida, esas preguntas se ponen fuertes. Porque uno necesita orar y uno necesita desesperadamente una respuesta de Dios. Pero empiezan esas preguntas, a lo mejor no soy tan bueno en esto y tal vez no tengo la suficiente fe. Bueno, hoy día vamos a tratar de responder a esto. Hoy día vamos a tratar de dejarlos a todos claros en cuanto a sus oraciones, para que ustedes cuando oren, hermano querido, ore en paz y reciba respuesta del Señor. Vamos a hablar de eso. Vamos a ir entonces a la palabra que está, disculpen un poquito, Mateo 5. Yo
yo tengo que buscar junto con ustedes, porque no le puse el marcador a la Biblia. Mateo 5. Y vamos a leer Mateo 5 del versículo 1 al 15. Mateo 5 del 1 al 15. Les voy a pedir por favor que cuando alguien haya encontrado ya el pasaje me haga alguna seña, muchas gracias, para entonces yo empezar a leer. Dice así: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Oh, estoy mal. Mateo 6, perdón, 5 al 15. Es que yo les voy a contar un secreto, querido hermano. El pastor ahora tiene que usar lentes. Pero como este pastor se cree joven, no trae los lentes. ¿Ya? Les voy a contar, allá en San Francisco nos pasa que a veces tengo que leer y tengo que poner los lentes. Bueno, cosas de la vida. Leo de nuevo, ya, cuando lo encuentren ahora sí. 6:5, perdón. 6:5, ahora sí, vamos de nuevo, ya, gloria a Dios por los errores. Somos humanos, gracias al Señor. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Vamos a orar. Hay que orar. Esta palabra, para ser entendida, para ser recibida, tiene que ser en oración. Padre, en esta hora te damos las gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu infinito poder, misericordia, porque eres nuestro Padre, porque somos tus hijos, Señor, porque somos familia tuya, porque tú nos adoptaste. Gracias, Señor, por eso, porque podemos comer de tu mesa, Señor, podemos ser alimentados espiritualmente, y ninguno de nosotros será rechazado, Señor, de tu mesa cuando nos venimos a alimentar, Padre. En esta hora, Señor, yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que estas palabras, Señor, que tú nos transmites a través, Señor, de la Escritura, sean, Señor, una semilla, Padre, que dé fruto. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermano. Este pasaje, que es la oración modelo, así se conoce como el Padre Nuestro, muchos han dicho, esta es la oración del Padre Nuestro. Bueno, nos trae varias preguntas y vamos a empezar de a poquito. La primera pregunta que uno se hace, que yo me la hice muchas veces, es si es válido, porque yo vengo de la Iglesia Católica, les cuento, yo nací, me bautizaron católico, después me bauticé evangélico, pero yo nací en la Iglesia Católica. Y si bien mi familia no era practicante para nada practicante, pero tenía esas tradiciones católicas y a mí me enseñaron a rezar. Y una de las grandes debates que existe hasta el día de hoy es si es válido rezar algo, o sea, por ejemplo, que yo ore el Padre Nuestro, si eso tiene validez delante de Dios o yo tengo que orar. Los evangélicos oramos, no rezamos.
pero nuestras oraciones son lo que nos va mostrando el Señor. Bueno, eso es un debate muy antiguo que incluso los judíos lo tenían. Pero para ciertas ocasiones el leer la palabra, porque en la palabra hay muchas oraciones, y muchas veces el leer esas oraciones y aprenderlas y meditar sobre ellas, sí alimentan nuestra fe. Hay salmos en que hay oraciones hermosas de David. Hay oraciones como el Padre Nuestro. Hay oraciones como la misma oración de María, el Magnificat, que se llama cuando ella recibe la anunciación de que va a nacer Jesús. Está la oración de Ana. Hay hermosas oraciones, la oración de Jabes, que alguna vez alguien se fijó en esa oración, que es muy cortita. Hay oraciones que es bueno saberlas. ¿Sabe por qué? Porque de alguna manera cuando nosotros leemos esas oraciones y las aprendemos y meditamos en ellas, ¿sabe qué pasa? Le transmiten a usted fe. Su fe es como una vitamina para la fe. Entonces es bueno saber esas oraciones, es bueno meditar en ello, es bueno aprenderlas, es bueno aprenderlas. ¿Ya? No estoy diciendo con esto que se haga eso en vez de orar, hay que orar. Pero ese tipo de oraciones hay que saberlo, hay que aprenderlo, meditar en eso. Entonces esa es la primera pregunta. Pero luego el Señor Jesucristo, cuando a Él le preguntan sobre la oración, cuando a Él los discípulos quieren inquirir, bueno, ¿cómo tenemos que orar? Él parte hablándonos de cómo no tenemos que orar. O sea, parte dándonos el ejemplo negativo. ¿Cómo no hacerlo? Ya, primero dice, como los hipócritas. ¿Y cómo es la oración del hipócrita? Es muy interesante. El hipócrita, a veces nosotros pensamos, claro, porque nos imaginamos a un fariseo con mucha pompa, ¿no es cierto? Así como una especie de pavo real casi, orando en una plaza, levantando las manos y nos imaginamos que esa es la oración del hipócrita. Pero va más allá que eso. Solía suceder que estas personas oraban a grandes voces, orando, gritando, porque de esta manera lo hacían a propósito para que alguien escuchara y les hiciera los favores que ellos estaban pidiendo. Por ahí va. Entonces, yo conocí a alguien, no les voy a contar el nombre de esta persona porque es un mal ejemplo, pero conocí a una persona que oraba esto, y lo oraba fuerte. Señor, tu siervo tiene hambre. Empezaba así. Señor, provéele comida a tu siervo, porque tu siervo necesita alimentarse. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que uno toma aquí tenés plata, anda con... Ya. Eso es la oración del hipócrita. No sé si se entiende. Empieza a hacer ostentación de lo que dice para obtener un fin, que puede ser el fin de que le ayuden, puede ser el fin de que... Porque a veces empiezan a orar como, Señor, perdona a esos pecadores, y en el fondo le están mandando mensaje a la gente que está ahí, porque son unos pecadores, no, vamos a inventar cualquier cosa. Incluso por la radio. Hermano querido, yo les conté que yo alguna vez, y para mucha honra lo digo, algo que me honró el Señor, tuve un programa de radio, hace mucho tiempo atrás, y me gustaba, me encantaba ir al programa de radio. Es algo hermoso. El hermano Jorge allá puede dar fe de que es hermoso ese trabajo. Y yo, claro que el hermano Jorge tiene una voz radial, sí, no como yo, él sí, uno lo escucha, yo un locutor. yo no tanto. Pero me gustaba hablar por la radio. Y yo me fijaba que lamentablemente algunos predicadores cristianos que iban a hablar por la radio, ocupaban la radio solamente para orar en contra de otras iglesias. Algo triste, que no debe ocurrir. Esa es la oración del hipócrita. Yo le digo inmediatamente que la oración del hipócrita nunca será contestada. Nunca. ¿Por qué? Porque la oración del hipócrita no está dirigida a Dios, está dirigida a las personas que oyen. Esa es un tipo de oración, digamos, que está maleada, por decir, está mal... Está corrupta, ¿ya? Y que es un tipo de oración que ya no busca una respuesta de Dios, sino que busca causar emoción de cualquier tipo en las personas que están oyendo. Esa es una oración hipócrita. No lo hagan ustedes, querido hermano. No lo hagan ustedes.
La segundo tipo de oración que dice que no debemos hacer, dice aquí que es la oración de los gentiles. Yo decía porque la palabra dice que los gentiles no uséis, dice, vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Y es un poco raro. Yo inicialmente pensé, cuando las primeras veces que leí este pasaje, que se refería, yo me imaginaba a la gente que ora los rosarios y que repiten y repiten, yo me imaginaba algo así. Pero en realidad tiene un trasfondo mayor. Jesús, obviamente, en esa época no existían los rosarios, en los tiempos de Jesús. Bueno, los budistas tenían, pero esa es otra historia. Lo que había eran griegos. Los griegos eran llamados gentiles, ¿ya? ¿Y qué pasaba? Que los griegos, cuando oraban a sus dioses, los griegos eran politeístas, por lo tanto ellos no tenían un solo dios. Entonces ellos tenían un dios, usted estaba enfermo, oraba, qué sé yo, a Esculapio. Ya, tenía una guerra, usted oraba a Marte. Tenía un asunto amoroso, oraban a Venus, o a Afrodita, qué sé yo. Y así ellos tenían dioses para sus necesidades. Entonces cuando ellos invocaban a uno de sus dioses, empezaban a repetir todas las bondades de ese dios. Entonces empezaban, qué sé yo, Marte, dios de la guerra, tú que eres el dios que vence en batalla, tú que le diste victoria a este y a este. Empezaban a nombrar todos los atributos de ese dios. Y después de eso, después de que nombraban todos los atributos de ese dios al cual estaban invocando, empezaban a mencionar todas las ofrendas que ellos habían hecho. Y yo que te dejé plata, yo que te hice esto, yo que entregué aquello, yo que hice tal sacrificio. Esa es la palabrería a la que se refiere aquí. Eso es palabrería. Palabrería. A ver, me voy a explicar. ¿Cómo podríamos trasladarlo eso a nuestro contexto? Yo no puedo empezar a decirle, Señor, yo que ofrendo, yo que diezmo, tienes que contestarme. ¿Me explico? Yo que voy todas las reuniones a la iglesia, tienes que contestarme. Yo que, no sé, que te ofrendé, Señor, una casa, por lo tanto tienes que contestarme. No es así, no funciona así. Esa es vana palabrería. Cuando yo trato de convencer a Dios, es vana palabrería. Y es más, eso es incluso brujería. ¿Por qué razón? Porque lo que hacen los hechiceros, una de las funciones de la hechicería, es convencer a un espíritu de hacer algo. Y ese espíritu incluso puede ser Dios. Entonces ellos tratan de persuadir. Es una oración que busca el persuadir. Yo le quiero decir algo, querido hermano, usted no puede persuadir a Dios. No puede hacerlo. Usted no puede convencer a Dios a través de argumentos que haga tal o cual cosa. A Dios los argumentos no le convencen, querido hermano. A Dios lo que le convence es la fe. Lo que agrada a Dios es la fe, no hay otra cosa. ¿Quiere usted agradar a Dios? Crezca en su fe. Crezca en su fe. Yo no saco nada con decirle, Señor, es que Señor, si es que yo te quiero tanto, Señor, yo te amo tanto, Señor, yo todo el tiempo, con la idea, si hago eso con la idea de adorar a Dios o bendecirlo, está bien. Pero si digo eso para que yo pienso que entonces Dios me va a contestar, algo anda mal. Porque yo no voy a persuadir a Dios. Dios tiene claro lo que Él piensa hacer. Dios es sabio. Y Dios es más sabio que yo, dice la palabra, que como distante está en el cielo de la tierra, están los pensamientos de Dios de nuestros pensamientos. Yo no voy a cambiar una sabiduría que es infinita con argumentos de un ser finito, que soy yo. ¿Ha visto usted alguna vez el tamaño del sistema solar y cómo es la Tierra en relación al sistema solar, y luego muestran cómo es el tamaño de la galaxia en relación a la Tierra o al sistema solar, y después cómo es el tamaño del universo, qué sé yo, de las constelaciones, y nos damos cuenta que somos demasiado pequeños? Y cuando usted piensa que Dios es el Dios del universo, que creó todo eso, ¿usted cree que lo va a convencer con un argumento? Pero Dios nos deja una herramienta para acercarnos a Él. Primero, la sangre de Cristo. El que Cristo murió en la cruz. Esa es la llave.
Lo vimos la semana pasada. ¿Cuál es el fundamento cuál es la roca de la iglesia? Que Pedro dijo, porque le fue revelado por el Padre, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. El que esté sobre ese fundamento tiene la llave para acercarse a Dios. No hay otra llave. Y el que entra por esa llave, por esa puerta, y lo hace con fe, agrada a Dios. Agrada a Dios. Y si usted agrada a Dios, créame que Dios va a hacer todo lo que tenga que hacer para contestarle. Porque usted agrada a Dios. Una oración eficaz es la oración de una persona que agrada a Dios. Una persona que agrada a Dios. Usted mismo lo puede ver. Si alguien le pide algo a usted y se lo pide con malas palabras o tratando de manipularlo, y usted se da cuenta, a usted no le va a agradar. Y lo más probable es que usted no escuche más a esa persona. Pero si una persona a usted le agrada y usted sabe que esa persona es honesta con usted, esa persona a usted entonces sí le agrada. Y usted va a estar más proclive a ayudar a esa persona. Con Dios es lo mismo. Por eso es que a Dios no le convencen nuestros pergaminos, a Dios no le convencen nuestros hechos heroicos, a Dios no le convencen las palabras rebuscadas, porque hay gente que rebusca palabras, inventa palabras, un vocabulario hermoso para referirse a Dios, pero créame que yo puedo usar el mejor vocabulario para hablarle a Dios, y eso no convence a Dios lo que le convence es la fe de esa persona, es la fe y no es otra cosa, independiente de que esa persona hable mal o no hable, lo que Dios le convence es la fe de la persona. Yo digo, ¿por qué Dios llama ovejas a algunos que todavía no son sus ovejas? ¿Ha pensado en eso? Cuando Dios manda a buscar a la oveja perdida, se refiere a los que no creen en Él. Pero Dios sabe que tienen fe. Dios sabe que tienen fe. La oveja tiene fe. Gloria a Dios por eso. Entonces, no vamos a convencer a Dios hablando o pretendiendo ser personas hermosas, agradables, de buen hablamiento, como dijo el Guaso. No vamos a convencer de esa forma al Señor. ¿Ya? Y aquí tenemos algo que es potente. Todo lo que estoy leyendo aquí, anoche que lo estaba repitiendo, estudiando para hablar hoy día, pues esta palabra el Señor sí me la dio en la semana, pero anoche yo estaba ahí concentrado y yo decía, ¿qué cosas tan fuertes son las que están acá? Dice, no hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Esta es la primera gran verdad sobre la oración. Hermano querido, el segundo antes, la hora antes, el día antes, la vida antes de que usted hiciera una oración, Dios ya sabía de lo que usted tenía necesidad. Por lo tanto, no llegue usted a orar al Señor como pensando que Dios no sabe cuál es su problema. Yo le voy a decir algo, Dios sabe perfectamente cuál es su problema. Y no solamente sabe cuál es su problema, sabe lo que usted ha hecho respecto de su problema, o si no ha hecho nada. Y es más, Dios sabe en lo que usted tiene la razón y en lo que usted no tiene la razón. Dios ya sabe. Por lo tanto, cuando yo me acerco a Dios en oración, debo hacerlo no solamente con la fe de saber que Él me va a responder, sino que con la fe de saber que Él ya está en antecedente, que ella lo entiende, que ella lo sabe. Y algo más hermoso que nos dice la palabra en el libro de Hebreos, dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se conduela con nosotros, porque Jesucristo estuvo en este mundo. Y eso lo vamos a celebrar hoy día con la cena del Señor. Él estuvo acá. ¿Sabe qué? Jesús caminó, le salieron ampollas, Jesús tuvo hambre, tuvo frío, durmió poco, durmió mucho, estuvo nervioso, sintió los golpes, estuvo feliz, estuvo triste,
Y ese sumo sacerdote que conoce todos los sentimientos humanos y las debilidades humanas, él mismo sabe cuál es su problema. Él lo sabe. Si usted llegó hoy día con un problema a esta iglesia, a esta reunión, yo le quiero decir algo, el Señor Jesús ya lo sabe. Y sabe por qué usted está donde está. Y sabe cuál es su actitud frente al problema. Y Él va a tomar ese problema y va a trabajar con ese problema. Importante tener eso presente. Y esa es una primera verdad, una verdad incambiable. Luego dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro. Ya, ojalá hasta ahí no, Padre nuestro. ¿Quién es el receptor de nuestra oración? El Padre. Y fíjense bien en esto, queridos hermanos, que es algo que el Señor me hablaba. No dice Padre mío, no dice Padre suyo. Imagínense si la oración fuera, Padre mío que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a mí tu reino. ¿Ya? El pan mío, perdón, de cada día, dámelo hoy, y perdona mis ofensas. Pero no dice así. La oración dice, Padre nuestro, venga a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque somos un cuerpo que intercede delante de Dios. La oración que usted hace no es solo su oración, es la oración de la iglesia. Y de eso usted tiene que tener plena confianza. Usted es parte de la iglesia. Y cuando usted ora al Señor, usted está representando también a la iglesia, usted es un miembro del cuerpo. Y dice la palabra que cuando un miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele. Y si algo no se duele, es porque no es parte del cuerpo. Miren qué fuerte lo que estoy diciendo. Si hay algo que no se duele, es porque no es parte del cuerpo. Tenga misericordia al Señor. Cuando una parte del cuerpo, yo le he contado 1000 veces a ustedes que fui carpintero de barco, ¿ya? Y una vez yo estaba con una máquina, hice una cosa que no se debía hacer, y en palo me reventó un dedo. ¿Y sabe qué, hermano? Fue la punta del dedo, pero me dolió todo. Y me dolió tanto que corrí por todo el barco, porque no sé por qué cuando a uno le duele algo uno se pone a correr y a saltar. Porque me dolía todo. Y alguien me gritó, levanta la mano, y yo levantaba la mano. Y unos maestros que estaban abajo del barco me decían, hola. Pero bueno, ese accidente es real. ¿Ya? Pero ¿qué quiero llegar yo con ustedes? Si una parte del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele. Todo el cuerpo se duele. Entonces, es el Padre nuestro. Cuando usted esté orando, ore a nuestro Padre. Ore a título de todos nosotros. Ore a título de la iglesia. Tómese esa confianza. Ore a título de la iglesia porque usted es parte del cuerpo y usted tiene derecho a pedirle las cosas al Señor como parte de la iglesia, aunque usted esté orando solo. Es nuestro Padre. Y no considere que usted es aparte de la iglesia. Usted no está aparte de la iglesia, usted es parte de ella. Usted es un miembro de este cuerpo. Gloria a Dios por eso. La oración que usted hace lo integra a la iglesia. Fíjese qué importante es eso. Cuando yo oro al Señor, yo me estoy integrando a la iglesia. Cuando yo dejo de orar, me aparto de la iglesia. Y sabe usted que eso no es bueno. Y se lo digo que no es bueno porque cuando yo me aparto de la iglesia, me refiero no a la iglesia del edificio, me refiero a la comunidad. Cuando yo dejo de tener relación con las personas de la iglesia y dejo de orar, me empiezo a enfriar espiritualmente. Y dejo de sentir a la iglesia. Qué tremendo eso. Por eso, hermanos queridos, yo les decía la semana pasada, y se los vuelvo a contar, que yo oraba por la iglesia perseguida. Estaba orando por la iglesia perseguida. Y sabe que en un momento el Espíritu Santo me puso una angustia espantosa que yo nunca había sentido cuando estaba orando.
porque yo entendí lo que Dios siente por lo que está pasando allá en Siria, por lo que está pasando en el Congo, porque Dios lo siente, porque yo le voy a decir, usted y yo tenemos problemas, pero nosotros no nos están matando. No nos están matando, no nos están secuestrando, no se están llevando a nuestros hijos, a nuestros hermanos en ese lugar del mundo sí. Y eso a Dios le duele. No crea usted que Dios está indiferente viendo cómo esas cosas pasan. A Dios esas cosas le duelen. Pero tiene que permitirlas porque son los últimos tiempos y eso iba a pasar. Y Dios lo advirtió. Y esos hermanos están viviendo la persecución que, bueno, a nosotros no nos ha tocado, no de esa forma. Pero oremos para que no nos alcance. Mire que el mundo da vuelta. Es chico y da vuelta. Así que hay que tener cuidado, orar por eso. Y orar por nuestros hermanos, orar para que a ellos su fe no decaiga. Ore por la iglesia perseguida, ore por ellos para que su fe no decaiga, ore por los que están prisioneros por causa del Evangelio, ore para que la fe de esas personas no decaiga, ore por aquellos que han sufrido pérdidas de personas para que el Señor les consuele, ore por las familias que están separadas para que el Señor las vuelva a unir, ore por ellos, pida por ellos. Amén. Gloria al Señor. Luego dice, santificado sea tu nombre, ¿ya? Y venga tu reino, y hasta ahí, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Ya. Aquí esto es muy interesante lo que dice acá, porque esto fue una oración judía que Jesús insertó en esta parte, que se llama el Kadish, así se llama esa oración, y el Kadish dice lo siguiente: exaltado y santificado sea tu nombre, y venga su reino rápidamente y pronto. Y esta oración, que es una oración de los judíos, el Señor la insertó aquí, en la oración modelo. Por eso les digo yo, que es bueno conocer oraciones, porque muchas veces las oraciones, me refiero a oraciones bíblicas, porque muchas veces esas oraciones bíblicas pueden insertarse en su propia oración también. Y va a ver cómo eso le da poder a la oración. Le da poder a la oración que usted está haciendo. Es bueno conocerlo. Y dice luego, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Bueno, los judíos pensaban que una vez que el Mesías viniera y que se estableciera el reino de Dios, entonces la voluntad de Dios iba a ser en el mundo de la misma manera que se hace en el cielo. Yo les quiero decir a ustedes, hermanos, que nuestra oración tiene que ser así porque nosotros somos en este momento el reino de Dios en la tierra. Por lo tanto, nuestro deber es que se haga la voluntad de Dios, como se hace en el cielo, se hace en la tierra. Porque la tierra no es obediente a Dios, porque el mundo no obedece a Dios, por lo tanto, no se hace su voluntad. No estoy diciendo que no se haga su soberanía, Dios es soberano, pero su voluntad la gente la desobedece abiertamente. ¿Qué sucede? Que en el cielo, digamos, fuera de este mundo en realidad, porque el cielo es todo fuera de este mundo, si Dios ordena algo, eso se hace, porque ellos no están en rebeldía con Dios, están en sintonía, están en obediencia a Dios. Y nosotros como iglesia debemos ser obedientes a Dios. Nosotros debemos ser los primeros en buscar y hacer la voluntad de Dios. Que Dios nos muestre el hacer su voluntad. ¿Para qué? Para que entonces alguien en este mundo haga la voluntad de Dios. Y nosotros somos los representantes de Dios para hacer su voluntad en la tierra. Para que la voluntad de Dios se haga acá. El que haya representantes del cielo que hagan la voluntad del Padre en este mundo, está en nosotros. Nosotros tenemos que hacer ese trabajo. Y yo le digo a usted, querido hermano, querida hermana, que esa es nuestra función primordial. Porque dice la palabra que si la sal, dijo Jesús, perdía su sabor, se desecha. ¿Cuándo la sal? Yo nunca he visto que la sal pierda su sabor. De verdad que no. Pero creo que allá cerca de donde vivía Jesús, allá en Israel, hay un lugar que se llama el Valle de la Sal, donde existe una sal que es insípida y nadie nos sirve para nada esa sal. Solamente sirve para ponerla en el terreno.
Yo les quiero decir entonces, queridos hermanos, que nosotros debemos sal que conserve su sabor. Cuando usted prepara algo de comer, a veces uno lo prueba y está un poco desabrido, ¿no es cierto? Pero uno le pone sal y a veces un poquito de sal agregada a la comida le cambia el sabor. Lo mismo pasa con la voluntad de Dios. A lo mejor usted es una pequeña partícula, pero del hecho que usted ya esté en este mundo, cambia las cosas. Cambia las cosas. El hecho de que usted sea un creyente y esté en este mundo y usted le dé las gracias a Dios, ya cambia las cosas. El que usted invoque a Dios, cambia las cosas. El que usted ore, cambia las cosas. El que usted lea la Biblia, cambia las cosas. El que usted se esté aquí congregando, cambia las cosas. Cambia las cosas en este mundo. Por lo tanto, ahí está el poder de hacer que se haga la voluntad de Dios, como se hace en el cielo, se haga en la tierra. Continúo. La tercera verdad. Bueno, era esta. La voluntad de Dios, perdón. Después dice, el pan de cada día, dánoslo hoy. Esto que hace aquí es una referencia. El pan nuestro de cada día, los judíos llamaban así al maná. ¿Se acuerdan ustedes cuando Israel pasó por el desierto y no había comida y el Señor les enviaba esta comida que se llamaba maná? ¿Se acuerdan de eso? Ya, ese era el pan nuestro de cada día. Y ellos se acordaban de eso. Cuando oraban le decían al Señor que les enviara el pan de cada día. Bueno, de la misma manera nosotros pedimos que el Señor envíe a nuestra iglesia, no solamente a mí, sino porque dice el pan nuestro, no el pan mío, no la comida que yo me como y que después la subo a las redes sociales para que los demás vean que me alimento muy bien. Ya, no, el pan nuestro. Es que yo no solamente oro por lo que me voy a comer yo oro por lo que se va a comer usted también. Oro para que a usted no le falte comida. Oro para que nadie dentro de la iglesia pase escasez. Esa es una oración eficaz. Esa es una oración poderosa. Porque yo no solamente estoy pidiendo, Señor, bendice esto que voy a comer, gracias Señor, qué rico que está. No. Oro por mis hermanos, que así como yo tengo comida en la mesa, mis hermanos tengan comida en la mesa. Que así como el Señor bendice lo que yo voy a comer, el Señor bendiga lo que mis hermanos van a comer. Y esa es una oración de suma eficacia. Una oración que nos integra a todos en un cuerpo. ¿Se dan cuenta que la oración eficaz es una oración que nos integra en un cuerpo? No es una oración individualista, es una oración que considera la vida del prójimo, la vida del hermano, la vida de la hermana. Cuando yo pido al Señor que nos dé seguridad, porque estamos pasando por una situación de inseguridad, pero también pido al Señor que mantenga su casa segura, que mantenga su auto seguro, que mantenga sus propiedades seguras, que mantenga su propia vida segura, porque somos cuerpo. Gloria a Dios por eso. Y luego dice, y perdona nuestras deudas. Bueno, una forma de llamar a los pecados en la Biblia es deuda. Ahora, en tiempos de Jesús y dentro del marco de la cultura judía, todas las deudas se perdonaban cada 7 años o cada 50 años. Nadie podía tener una deuda eterna. Las deudas se iban perdonando. Pero había gente en esa época que se las arreglaba para mantener esas deudas después del tiempo en que las deudas caducaban. El Señor dice, bueno, perdona nuestras deudas, le dicen al Padre, como nosotros perdonamos a los que nos deben. Es decir, así como usted perdona a las personas que le pueden deber algo a usted, plata o lo que sea que usted sienta que le deben, no estoy hablando necesariamente del que haya pecado contra usted, porque hay cosas que van más allá del pecado, pero que alguien incluso me puede deber una disculpa, por decirlo así, y yo perdono esa deuda, bueno, entonces yo le pido, Señor, perdona también las mías. Es recíproco, y esto es muy importante, ¿por qué? Porque usted ha recibido la gracia. Y si usted ha recibido la gracia, y usted ha experimentado la gracia, es que usted entonces sabe cuál es la forma de aceptar esa gracia. ¿Y sabe cuál es la forma de aceptar la gracia? Perdonando. Así yo acepto la gracia de Dios. Perdonando.
Perdonando a mi ofensor, perdonando al que me debe algo, perdonando al que actuó mal conmigo. Y a veces yo sé, y lo sé muy bien porque como pastor me toca escuchar muchas cosas y a veces cosas muy sórdidas. Yo sé que hay gente que tiene cosas que no se pueden perdonar. Pero ¿sabe qué? Si Cristo hubiera pensado así de nosotros, tampoco nos perdona nada. Si vamos a aceptar la gracia del Señor, el Señor tiene que darnos la gracia también a nosotros para poder perdonar. Y a lo mejor no va a ser fácil, a lo mejor va a tomar tiempo, va a tomar cierto esfuerzo, pero se tiene que hacer. Ahora, obviamente, perdonar no significa ser ingenuo. ¿Ya? Yo voy a perdonar a una persona, pero yo sé que si esa persona actúa de cierta forma, voy a tomar mi distancia, claramente. Pero tengo que perdonarle. Tengo que perdonarle. Amén. Luego dice, hay una parte acá que dice no nos dejes caer en tentación, o no nos metas en tentación. Aquí hay una mala traducción, debo decir, los hermanos. Lamentablemente la Biblia Reina Valera traduce como no nos metas en tentación, pero Dios no nos tienta. Por lo tanto, una traducción más correcta, como la NBI que tengo acá, dice no nos dejes caer en tentación. Esa sería una traducción correcta. Quiero ser bien enfático en esto. Dios a usted nunca lo va a tentar. Dios no lo mete a usted en tentaciones ni lo mete en problemas. Nosotros somos los que nos metemos en tentaciones y en problemas. Pero Dios no. O puede que venga el enemigo y lo tiente. Eso suele ocurrir. Pero no que esa tentación venga de parte de Dios. Pero sí le puedo pedir al Señor que me ayude a no caer en tentaciones. Evítame, Señor, esto, evítame este tipo de problemas. Y sabe que el Señor sabe hasta dónde uno puede aguantar. Yo tengo de decirle al Señor, Señor, no me hagas caer en algo más grave de lo que yo puedo soportar, de lo que yo puedo manejar. Amén. Y luego dice, porque todo tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Debo decirle, hermano, otra vez que lamentablemente aquí estamos frente a un inserto. Es decir, que en los manuscritos más antiguos de la Biblia esta parte no aparece. Pero probablemente los traductores que hicieron la versión de la Biblia Reina Valera lo pusieron. Pero la oración terminaría ¿dónde? En y líbranos del mal. Amén. Ahí terminaría concretamente la oración. Esa sería la oración modelo. Y finalmente Jesús vuelve a tomar el tema del perdón y dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Debo perdonar. Ahora voy a hablar un poco brevemente acerca del perdón. El perdón, hermanos queridos, nadie a usted lo puede obligar a perdonar. El perdón es algo que usted concede. Es una concesión que usted hace. Usted concede el perdón. Es decir, está bien, si usted perdona a alguien, significa que usted no va a hacer nada en contra de esa persona ni le va a guardar resentimiento. Eso es lo que significa. Tampoco significa que usted se va a hacer amigo de esa persona, pero sí significa que usted no va a hacer nada ni le va a guardar resentimiento. Y eso es algo que usted concede. Bueno, el Señor nos concedió a nosotros su perdón. Y eso es lo importante y lo que debemos tener en cuenta. ¿Y por qué el Señor nos concedió el perdón a nosotros? Solo Él lo sabe. Fue por gracia. Por nada en particular o algo bueno que nosotros hayamos hecho. Solamente porque Él quiso perdonarnos. Y hay algo más. El Señor nos ha perdonado sin que nosotros le hayamos pedido a Él ninguna clase de disculpa. El perdón es por gracia. Y como Dios nos perdonó por gracia, quiere que nosotros también por gracia perdonemos a otros. Y esto le da eficacia a mi oración. Estamos hablando de cómo obtener una oración eficaz. Bueno, recapitulemos un poco acerca de la oración eficaz para ya ir terminando este sermón. Primero, debo erradicar de mi boca
cualquier oración hipócrita. Es decir, si yo voy a orar y voy a orar a grande voz para que alguna persona me escuche y le estoy mandando un mensaje con mi oración, estoy mal. Primero. Segundo, no voy a tratar de persuadir a Dios. No puedo persuadir a Dios. Es la fe, no son mis argumentos los que van a persuadir al Señor. Los argumentos dejémoselo a los abogados, a otras profesiones, o a los que hacen debate. Pero yo con argumentos no voy a convencer a Dios de hacer algo o de no hacerlo. ¿Ya? Yo así no voy a convencer a Dios. Tercero, tengamos conciencia de que Dios ya sabe. Dios ya sabe el problema. Ya sabe por qué usted va a hacer algo o no lo va a hacer. Ya sabe cuál es el drama que usted tiene. Dios ya sabe si es que algo anda bien o algo anda mal en su vida. Dios ya sabe si usted si está debiendo algo o no lo está debiendo. Dios sabe si a usted le falta algo o no le falta nada. Dios sabe lo que usted tiene y lo que no tiene. Amén. Sepa usted que el Señor sabe. Tercero, recordar que el receptor de nuestra oración es ¿quién es? El Padre. ¿Por qué es importante recordar que el Padre es el receptor de nuestras oraciones? Porque hay veces en que se hacen oraciones que no está mal que se haga, pero que no son, digamos, de acuerdo a lo que no son bíblicas, en el sentido de que, por ejemplo, hay gente que le ora al Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, estamos ok. Pero no es bíblico. No es bíblico orar al Espíritu Santo. Lo bíblico es orar al Padre. Quinto, cuando usted ore, tenga en su mente y tenga en su recuerdo otras oraciones bíblicas. Sabe que anoche yo estaba orando por una situación y yo le dije: Señor, no tengo más palabras para decirte. No sé cómo más exponer delante tuyo esta oración. Y el Señor me dio un salmo. Gloria a Dios. Así tienen que ser las oraciones. Ya no sé cuál voy. Quinto, estoy recapitulando. Sexto, perdonando. Perdonando. El perdón hace que mi oración sea una oración de fe, una oración eficaz. Tal vez muchas veces uno piensa: ¿por qué el Señor no me está respondiendo esta oración? Y a veces tengo que escudriñar mi corazón, porque tal vez en mí haya falta de perdón, y eso debo tenerlo presente. Pero cuando uno perdona, las ataduras desaparecen. Amén. Hermanos queridos, vamos a orar porque ahora tenemos la cena del Señor.